Hola a todos y bienvenidos una vez más a un episodio de Runrocker Podcast. En esta ocasión pues lo tenemos en videoblog y es que después de darle algunas vueltas había pensado que ya que aprovechaba para grabarme directamente en audio para estos episodios para Spotify y iVoox que he estado subiendo las últimas semanas, pues creo que era un buen momento también para grabar en vídeo y así aprovechar un poco todo esto para que podáis verme en persona y aquellos que queréis verme en vídeo, podéis verme en vídeo, pues lo tengáis ahí. Quiero hablar acerca de lo que es el ayuno intermitente o también el ayuno total, que son dos términos totalmente diferentes, pero que voy a aprovechar para explicar, porque sois muchos los que me habéis preguntado qué es esto y por qué lo hago o por qué algunos de los corredores que llevo lo hacen. El ayuno intermitente es algo que está bastante de moda estos últimos meses o estos últimos años, pero lo descubrí ya hace pues seguramente 6 o 7 años y desde entonces lo he estado aplicando a temporadas, periodizando un poco, porque al final es una manera bastante natural de comer, solo que sus beneficios, aunque son bastante grandes, no creo que deban aplicarse 100% durante todo el tiempo o todo el año. Ahora os explicaré un poco por qué. Primero os voy a explicar qué es el ayuno intermitente en sí o qué es lo que se puede considerar como ayuno intermitente. El ayuno intermitente básicamente es dejar un gran lapso de tiempo entre comida y comida, permitiendo así al cuerpo entrar en un estado de cetosis. De una manera resumida se podría decir que el estado de cetosis es en el momento en el que vuestro cuerpo empieza ya a tirar un poco más de grasas en lugar de tanto carbohidrato. O sea, a lo largo de todo el día o incluso realizando actividad siempre hay una proporción en la que tiramos más de glucógeno y tiramos más de grasa. La idea aquí es que el gran porcentaje de la energía que tenemos alrededor del día o incluso en las actividades que hagamos sea utilizando nuestras grasas en lugar de tanto azúcar, que no seamos tan dependientes del glucógeno en una proporción tan bestia. Siempre vamos a estar utilizando glucógeno, de hecho el gran consumidor de azúcar o glucógeno de nuestro cuerpo es el cerebro, pero aún así se puede llegar a un estado en el que optimicemos nuestro uso de grasas para tener una energía más estable a lo largo del día y a lo largo de nuestros entrenamientos, incluso nuestras carreras. Como decía, el ayuno intermitente consiste en dejar un tiempo de X horas entre la última comida y la primera hora del día. Hay por ahí un sistema bastante difundido, que es el 16-8, que consiste en no comer nada durante 16 horas y agrupar todas esas comidas del día en un periodo de 8 horas. Esto sería algo así como, de una manera bastante simple, pues realizar la cena y esperar hasta el día siguiente a la hora de la comida para comer. Esto en la mayoría de casos pues os van a dejar entre 14 y 16 horas, sobre todo si cenáis pronto. Si sois de aquellos que acabéis cenando a las 11 de la noche, por ejemplo, pues entonces no deberíais comer nada quizás hasta las 4 de la tarde. Pero si os aprovecháis si sois de los que cenéis a las 8:30, 9, a la 1 o 1:30 vais a poder comer ya. ¿Cómo de importante es respetar esto de las 16 horas? ¿Realmente se puede comer quizá antes? ¿Se pueden dejar menos horas? El concepto interesante que hay aquí es intentar dejar una gran cantidad de horas entre la última comida y la primera. Vivimos en una sociedad en la que algunos médicos y algunos nutricionistas nos han implantado esa idea de que comer cada pocas horas es lo necesario y lo habitual, que hay que hacer las 5 comidas del día y que, por ejemplo, saltarse el desayuno es pecado. Pero ¿sabes qué es peor que saltarse el desayuno? Pues pegarte un desayuno con cereales súper procesados, pan Bimbo con nocilla o con mermelada, o bollería, o galletas, o muchas de estas cosas que la mayoría de nosotros hemos comido o comemos durante el desayuno y no nos ayudan absolutamente a nada. No nos ayudan absolutamente a nada porque al cabo de 2 horas estamos lampando. ¿Por qué? Porque estamos metiendo una cantidad de alimentos con índice glucémico súper alto. Esto hace que generemos un pico súper bestia y al cabo de 2 horas
nuestra energía vuelve a estar por los suelos. Y lo que necesitamos son alimentos que nos ayuden a tener un estado de energía estable a lo largo del día. Una manera de regular esto es con el ayuno intermitente. Y la otra es que en periodos en los que no estemos realizando ayuno intermitente, que no tiene por qué ser todo el año, comamos alimentos con bajo índice glucémico y que nos ayuden a liberar, o sea, carbohidratos, por ejemplo, complejos, como puede ser pues pan, quizá pan integral o avena a primera hora del día, con yogur, con algo de grasas y demás que ayude a controlar, a estabilizar un poco más los azúcares. Sé que todo esto del ayuno intermitente pues, te puede parecer muy raro, pero intenta abrir tu mente a más opciones y cuestiona por qué haces lo que haces y por qué comes lo que comes y cómo comes. A todo esto, yo no soy nutricionista y todo esto son consejos que voy a dar desde mi punto de vista como preparador físico y sobre todo como mi experiencia personal como corredor, como deportista. Os recomiendo que vayáis a un nutricionista profesional y os dejéis aconsejar por alguien que tenga realmente los conocimientos. Aún así, como digo, todo esto es mi experiencia personal y creo que me ha ayudado bastante, no solo en mis entrenamientos, sino también en los entrenamientos de algunos otros corredores que sé que lo han probado. Se dice que se empieza a entrar en ese estado de cetosis a partir de las 13-14 horas, así que no hace falta que seáis rígidos, que lo hagáis todos los días tampoco. La idea es que muchos días o la gran cantidad de días durante la semana os acostumbréis a realizar ese periodo de muchas horas sin comer. Hay otros sistemas de ayuno intermitente por ahí menos conocidos, como sería el de restringir las calorías diarias durante varios días y luego hacer días de una cantidad de calorías bastante bestia y luego volver otra vez a consumir 500-600 calorías al día y luego volver a consumir pues otra burrada más otro día. No me gustan estos sistemas porque considero que esto de estar cambiando cada día lo que estás comiendo o la cantidad que tienes que comer me resulta muy estresante y al final yo lo que buscaba, o sea, me hace mucho más llevadero, es algo que pueda prolongar en el tiempo. Quiero decir que una vez ya hecha la rutina o ya esté acostumbrado a ello, pues me parece súper natural, porque al final es irse a hacer la cena y luego no comer nada hasta el día siguiente. Pero no tengo que estar pensando en que mañana lo tengo que hacer de manera diferente. Digamos que una vez estás acostumbrado a eso ya no necesitas pensar, te sale de una forma natural. El ayuno intermitente tiene muchos beneficios y algunos de ellos son, por ejemplo, regular el nivel de insulina. El nivel de insulina baja y lo que hace que te ayude a quemar más grasas y previene enfermedades como el tipo de diabetes 2. Cuando estamos en ayuno, nuestra hormona del crecimiento aumenta y esto nos ayuda sobre todo a la pérdida de grasa y a la ganancia de masa muscular. En algunos estudios dicen que incluso hasta 5 veces la cantidad habitual cuando estamos haciendo una dieta de 5 comidas al día. Durante el ayuno, el cuerpo mejora la capacidad de reparación de nuestras células dañadas, ayuda a la eliminación de otras y en general ayuda a que reduzcamos la inflamación de nuestro cuerpo. También hay una gran mejora cardíaca, por ejemplo, reduciendo los niveles del colesterol LDL, reduciendo la presión sanguínea y también el azúcar en sangre. Y por último, y no menos importante, dicen que aumenta sobre todo a mejorar nuestra actividad cerebral porque ayudamos a la creación de nuevas células y a prevenir enfermedades como puede ser el Alzheimer, depresión, etc. Pero vamos a lo que sé que te importa más y es que todos estos beneficios seguramente te suenen demasiado a libro, pero no te resulten realmente interesantes en la práctica. Todo esto va mucho más allá y hay beneficios más inmediatos en el día a día y sobre todo como corredor. Algunos de estos beneficios serán que durante el día tendrás menos hambre porque tendrás unos niveles de energía más estables. Esto hará que reduzca sobre todo los típicos snacks o picoteo a lo largo del día. Aunque pueda parecer lo contrario, porque seguramente cuando empieces a aplicarlo pierdas también bastante peso, te ayudará a ganar más masa magra. Porque como hemos dicho, cuando entramos en ayuno aumentamos también la hormona del crecimiento y esto ayuda a crear más masa muscular con una correcta alimentación en esas otras 8 horas. Como decía, ayudará a reducir tu peso en general, ayudará a reducir tu grasa corporal
Y dado que correr es un deporte prácticamente aeróbico, mejorarás también tu eficiencia de quema de grasas en carrera, lo cual esto conducirá a que tengas mejores ritmos en entreno y en carrera. Bueno, ahora vamos a la parte práctica. Ya te ha quedado más o menos claro cuáles son los beneficios y por qué es interesante introducirlos. Así que vamos a cómo hacer ayuno intermitente. Lo ideal sería que hicieras, para acostumbrarte, ese periodo de 16-8. Entiendo que al principio es mucho más difícil pasar hacer un periodo tan largo, así que puedes empezar introduciendo días de quizá de 12-13 horas, ¿vale? Que es algo mucho más natural. Si no estás acostumbrado a entrenar en ayunas, te recomiendo que empieces a hacerlo poco a poco. Por ejemplo, si empiezas a hacer este periodo empiezas a introducir esta rutina de ayuno intermitente, te recomiendo que, por ejemplo, el entreno lo hagas por la tarde y no lo hagas a primera hora de la mañana. Muchos de vosotros salís a correr a las 5 o las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana justo antes de ir a trabajar, pues aprovechar todo este periodo del trabajo para no comer absolutamente nada, esperaros a la comida y luego ya por la tarde hacer ese entreno, sea de calidad o no. Aquellos que queréis empezar a meter el entreno en ayunas, lo podéis hacer a primera hora de la mañana, pero tened en cuenta que al principio se os va a hacer quizá algo más duro de lo habitual. No necesariamente tenéis que tener sensaciones ni de mareos ni nada por el estilo. Pensar que la primera resistencia que vais a tener aquí es una resistencia mental, psicológica, a que realmente necesitáis alimentos a todas las horas del día para poder rendir. Y no es así. Quizá al principio os tardéis un poco en acostumbraros, tampoco es cuestión de haceros entrenos ni muy largos ni de muy potentes, sobre todo si no estáis acostumbrados, pero resumiendo, no os va a pasar nada por no comer a primera hora del día y hacer un entrenamiento suave. Introducirlo algunos días a la semana y muy poco a poco a primera hora del día. Y como decía, no os obsesionéis con la idea de hacer 16 horas clavadas, sino que intentad hacer que la gran mayoría de días superéis esas 12, 13, 14 horas, incluso hasta las 16 que proponemos, y que si algunos días os quedéis por debajo o incluso por encima, que sería incluso hasta mejor, no pasa absolutamente nada. Lo interesante es que haya esa rutina de dejar un lapso de tiempo bastante grande entre comida y comida para ayudar a todo esto. Lo ideal es utilizar el ayuno intermitente periodizado a lo largo de la temporada. Es decir, que para maximizar la eficiencia de todo este sistema, no lo hagamos durante todo el año y dejar periodos en los que, por ejemplo, durante 2-3 meses hayáis estado haciendo de manera casi regular ayuno intermitente y luego meter un mes en el que volváis otra vez a hacer esas 5 comidas del día o comer más durante el día. Al final aquí lo importante es entender que de manera natural, cuando empezamos a hacer ayuno intermitente, como nos vamos a saltar 1 o 2 comidas que solemos hacer a primera hora de la mañana, ayudará a que consumamos bastantes menos calorías durante el día. Este no es el objetivo principal. El objetivo principal es dejar un periodo muy largo de tiempo entre comida y comida para poder acabar la digestión y para ayudar a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, a que empiece ese proceso de cetosis y de reparación de células, eliminación de células, y ayudar a otros procesos de nuestro cuerpo que normalmente cuando están haciendo la digestión no pueden activarse de una manera correcta. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, como decía, la tendencia va a ser reducir la cantidad de calorías. Hay que tener mucho cuidado con todo esto, sobre todo cuando nuestro porcentaje de grasa corporal ya es muy bajo. Es decir, si ya estamos muy cerca de nuestro peso óptimo de competición o de entrenamiento en las últimas fases antes de una carrera, vigilar sobre todo la cantidad de calorías que coméis durante el día y aseguraros de que en ese periodo de 8 horas, por ejemplo, de realimentación, estáis comiendo la cantidad de alimento necesaria para no perder más grasa, no perder más masa y poder entrenar de manera eficiente. Seguro para mucha gente que necesita empezar ahora, que no esté en su estado óptimo tampoco de peso, todo esto del ayuno intermitente, pues obviamente le va a ayudar a perder más peso, primero porque seguramente acabe reduciendo más calorías y segundo porque va a ganar mayor conciencia sobre su cuerpo y a entender que no es necesario comer siempre para poder hacer, depende de qué entrenamientos, o no es necesario comer siempre para rendir incluso. Tenéis que entender que el principal problema de todo esto para muchos va a ser el factor psicológico, el pensar que por no haber desayunado no vais a poder rendir. Teniendo en cuenta que la mayoría de los entrenos que quizá vayáis a hacer van a ser puramente aeróbicos,
y no van a necesitar realmente de una carga muy bestia de glucógeno por parte de nuestros músculos o nuestro hígado. Si vais a hacer un entreno de calidad por la mañana a primera hora, cuando estéis muy acostumbrados a este sistema, lo vais a poder hacer con cierta garantía. Mi recomendación es que dejéis esos entrenamientos de calidad, sobre todo para la parte de la tarde, para última hora del día, que además se ha comprobado que a nivel de biorritmos tenemos más eficiencia a nivel de energía en esa parte del día. También porque aprovecharéis que habréis comido a la hora de la comida o quizá esa merienda justo antes del entreno y tendréis algo más de energía. Aún así, si decidís hacerlo a primera hora de la mañana, entender que quizá, y sobre todo al principio cuando no seáis tan eficientes, no vais a tener esa sensación de tanta energía que quizá tendríais habiendo comido algo, ¿vale? Vais a poder hacer el entreno, sí, pero quizá no vais a poder rendir tanto o no os va a cundir tanto ese entreno. Cuando vayáis ganando algo de experiencia con todo esto del ayuno intermitente, sí podréis empezar a meter entrenos de calidad que sean sobre todo pues días de tempo, tocando, no llegando al umbral, digamos, días de series muy largas o de bloques de varios kilómetros o minutos largos a ritmos ágiles o rápidos, pero sobre todo aquellos días que sean entrenamientos de calidad, pues de series cortas, de intervalos de hasta 1 kilómetro o así, que normalmente son ritmos bastante altos, días de cuestas, etcétera. Esos días yo los dejaría para la tarde o para cuando estéis muy acostumbrados a este sistema. Como he dicho antes, no necesariamente tenéis que hacer ayuno intermitente todos los días. Es decir, que los días de calidad podéis aprovechar y quizá desayunar por la mañana, si sabéis que luego vais a tener un entreno de calidad. Luego está el tema de las tiradas largas. Puedes meter ayuno o hacer ayuno intermitente en las tiradas largas. Lo ideal sería que si el entrenamiento se va a alargar mucho, llevéis comida con vosotros en la mochila, en el maillot o donde sea, y cuando haya pasado esa primera hora y media, empecéis a comer. Básicamente porque de esta manera os ayudará a haber hecho una primera parte del entreno en ayunas. Normalmente en un entrenamiento aeróbico, nuestros niveles de glucógeno muscular y hepático nos dan para rendir durante más o menos hora y media. Dependiendo de un poco de la intensidad de ese entrenamiento, tiraremos más de azúcares o de grasas, depende de qué proporción. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis hacerla pues, por aquí abajo en los comentarios o bueno, si lo estáis escuchando os podéis pasar por runrocker.com y bueno, ahí tenéis la manera de contactarme o de revisar muchos de los artículos que he ido escribiendo a lo largo de estos últimos años. Y nada, nos vemos en el próximo podcast o vídeo y muchas gracias por estar aquí conmigo. Bueno, recordar que si no lo habéis hecho ya, podéis suscribiros por aquí abajo o si lo estáis escuchando en podcast o en Spotify o iVoox, pues allí también lo vais a poder hacer. Hasta la próxima. Adiós.